Te explicamos la formación y objetivo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Cómo se dio todo esto? La Declaración Universal de Derechos Humanos, también conocida como DUDH, es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Fue la primera vez que los países acordaron la libertad y derechos que merecen protección universal para que todas las personas vivan su vida en libertad, igualdad y dignidad. Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París en 1948, tras el tremendo impacto de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se encontraba dividido en un bloque oriental y en otro occidental. En esta misma asamblea, más de 50 Estados miembros participaron en la redacción final, que tardó menos de 2 años, con un total de 30 artículos que constituyen el marco de referencia al que deberían ajustarse las leyes y la acción política en todos los países. Ahora, ¿qué objetivos tienen esos 30 artículos enmarcados en la Declaración? Hay 2 valores principales que se encuentran en el núcleo de la idea de los derechos humanos: la dignidad humana y la igualdad. Estos pueden entenderse en el sentido de definir las normas básicas que son necesarias para la vida y la dignidad humana, y su universalidad se deriva del hecho de que, en este sentido, al menos todos los seres humanos son iguales y por lo tanto no debemos ni podemos discriminarlos. Por eso, los derechos humanos reciben el apoyo de todas las culturas del mundo civilizado, todos los gobiernos y todas las religiones importantes. Se reconoce casi universalmente que el poder estatal no puede ser ilimitado o arbitrario, sino todo lo contrario, al menos en la medida en que todos los individuos dentro de su jurisdicción puedan vivir con ciertos requisitos mínimos de dignidad humana. ¿Y qué otros valores encontramos en la Declaración de los Derechos Humanos? Libertad, porque la voluntad humana es una parte importante de la dignidad humana. Vernos forzados a hacer algo en contra de nuestra voluntad degrada el espíritu humano. Respeto por los demás, ya que la falta de respeto a alguien desprecia su individualidad y dignidad esencial. La no discriminación, porque la igualdad en la dignidad humana significa que no debemos juzgar los derechos y oportunidades de las personas sobre la base de sus características. La tolerancia, porque la intolerancia indica una falta de respeto a la diferencia y la igualdad no significa uniformidad. Justicia, porque las personas iguales en su humanidad merecen un trato justo. Y responsabilidad, porque el respeto a los derechos de los demás conlleva la responsabilidad de los propios actos y esforzarse en la realización de los derechos de todos y de cada uno. También hay que tener en cuenta las características de la Declaración de los Derechos Humanos. En primera instancia, son inalienables. No se pueden perder, ya que están relacionados con el hecho mismo de la existencia humana. Son inherentes a todos los seres humanos, por lo tanto. En algunas circunstancias, algunos, aunque no todos, pueden ser suspendidos o restringidos también. Ahora, en segunda instancia, son indivisibles e incluso interdependientes y están relacionados entre sí. Significa que disfrutar de un derecho depende de la posibilidad de tener otros y uno no es más importante que el resto. En tercera instancia, se aplican por igual a todas las personas en todo el mundo y sin límite de tiempo. Toda persona tiene derecho a disfrutar de sus derechos humanos sin distinción de raza o de origen étnico, color, sexo, orientación sexual, discapacidad, idioma, religión, opinión política o de otro índole, origen nacional o social, nacimiento o cualquier otra condición social. Pero entonces, ¿por qué la necesidad de los acuerdos internacionales en lugar de los distintos países simplemente elaboren sus propias normas? Aquí va la cosa. Las terribles atrocidades cometidas en esta guerra, incluyendo el Holocausto, los crímenes de guerra masivos que provocaron la aparición de un nuevo cuerpo de derecho internacional y sobre todo la creación de los derechos humanos, tal y como los conocemos hoy en día. La Carta de las Naciones Unidas refleja esta creencia. En ella se afirma que el objetivo fundamental de las Naciones Unidas es preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra y reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad, el valor de la persona humana y en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres. Es, sin duda, un documento innovador y sigue siendo el marco de referencia mundial.
y el instrumento más importante de los derechos humanos. A pesar de no ser jurídicamente vinculante, la Declaración Universal ha servido de inspiración de numerosos compromisos en esta materia, ya sea a nivel nacional, regional o internacional. Desde entonces, se han elaborado y aceptado por la comunidad internacional una serie de instrumentos fundamentales para salvaguardar sus principios, de los que encontraremos información más adelante. Como se ha visto en el resto del mundo, tras la población de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, varias regiones del mundo han establecido sus propios sistemas de protección de los derechos humanos, que convienen con el de las Naciones Unidas. Hasta la fecha, hay instituciones regionales de derechos humanos en Europa, es decir, la Unión Europea en América, EU Declaración América de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, y África, la Unión África. Algunos avances también se han llevado a cabo en el mundo árabe, la ASEAN, Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, hacia la institucionalización regional de normas de derechos humanos. Sin embargo, la mayoría de los países de esta parte del mundo han ratificado los principales tratados y convenciones de la organización. Sin embargo, en el último siglo hubo un evento significativo referente a este tema, y es que el compromiso de la Unión Europea en la protección de los derechos humanos recibió un nuevo impulso con la aprobación del Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre del 2009. Dado el pleno efecto jurídico a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que exige que los Estados miembros y la propia Unión Europea defiendan los derechos civiles, políticos, sociales y económicos. La Carta describe derechos en virtud de los 6 títulos o capítulos: dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, los derechos de los ciudadanos y justicia. El título Dignidad garantiza el derecho a la vida y prohíbe la tortura, la esclavitud y la pena de muerte. El título Libertad incluye los derechos de la intimidad, el matrimonio, la libertad de pensamiento, de expresión, reunión, a la educación, al trabajo, a la propiedad y al asilo. El título Igualdad trata sobre los derechos de los niños y los ancianos. La solidaridad protege los derechos sociales y de los trabajadores, el derecho a una de las condiciones de trabajo justas, la protección contra el despido injustificado y el acceso a la atención sanitaria. El título de derechos de los ciudadanos incluye el derecho de voto y de libre circulación. Y finalmente el título Justicia abarca derechos tales como el derecho del recurso efectivo a un juicio justo y presunción de inocencia. Ahora, ¿qué conflictos y dilemas podemos encontrar con los derechos y la declaración? La realización de los derechos implica afrontar una serie de obstáculos. En primer lugar, algunos gobiernos, partidos políticos o candidatos, agentes económicos y sociales y actores de la sociedad civil utilizan el lenguaje de los derechos humanos sin un compromiso con sus objetivos. En segundo lugar, los gobiernos, los partidos políticos o los candidatos o los actores de la sociedad civil pueden criticar las violaciones de los derechos humanos de otros, pero no defender sus normas. En tercer lugar, puede haber casos en el que los derechos humanos se limiten en nombre de la protección de los derechos de los demás. Esto, por supuesto, podría ser legítimo, pero los derechos humanos no son ilimitados y ejercer tus derechos no debe afectar al disfrute de los derechos de otros. Sin embargo, tenemos que estar atentos para evitar que la protección de los derechos humanos de los demás no sea más que una pura excusa para imponer limitaciones. Los derechos pueden también entrar en conflicto. Los conflictos de derechos, a los que se le llama, se refieren a los enfrentamientos que se pueden producir entre los diferentes derechos humanos o entre los mismos de distintas personas. Un ejemplo puede ser cuando hay 2 pacientes que necesitan un nuevo corazón para sobrevivir, pero solo hay un corazón para el trasplante. En este caso, el derecho de un paciente a la vida está en el conflicto con el mismo derecho humano de otro paciente. Otro ejemplo se da en el caso de la eutanasia, cuando el derecho a la vida podría entrar en conflicto con el derecho a morir o el derecho a no sufrir tratos degradantes. También ocurre que los derechos humanos se ven evaluados tras las tradiciones de distintos países, ya que las costumbres culturales reflejan los valores y creencias de los miembros de una comunidad a lo largo de periodos de tiempo durante generaciones. Entonces, todos los grupos sociales del mundo tienen determinadas prácticas y creencias culturales tradicionales, algunas de las cuales son beneficiosas para todos los miembros, mientras que otras son perjudiciales para un grupo en específico. Entre estos casos podemos encontrar la mutilación genital femenina,
la alimentación forzada de las mujeres, el matrimonio precoz, la preferencia por los hijos varones y sus consecuencias para la situación de las niñas. Entonces, a pesar de su carácter nocivo y de violar las leyes internacionales de derechos humanos, esas prácticas persisten porque no se ponen en tela de juicio y adquieren un aura de moralidad en los ojos de las cuales lo practican. Entonces, la protección de todos los derechos humanos para todos implica el rechazo de estas prácticas tradicionales nocivas, que así también se le llama. No se pueden negar los derechos y la dignidad del ser humano sobre la base de la tradición y la cultura, y no solo porque las tradiciones y las culturas no estén escritas en piedra, cambian y evolucionan. Lo que a menudo era cierto hace 20 años no tiene sentido para la generación actual. Entonces, estas prácticas tradicionales nocivas son también un recordatorio de que la promoción de los derechos humanos se basa en los esfuerzos y en los programas educativos. Muchas prácticas tradicionales nocivas no pueden ser superadas solamente por la represión y la condena. Necesitan la educación y la participación de todos los interesados para que sea eficaz. Tras hacer todo este paseo por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su trayectoria, podemos decir que hoy en día se cumple con lo propuesto en la Carta, a pesar de que los Estados y la comunidad internacional deben garantizar la protección de los derechos universales. En muchos lugares del mundo se vulneran todos los días, como por ejemplo en la calle, en los hogares, en las cárceles, en los campos de refugiados, en las fábricas, en Internet y en muchos más. Vemos que los derechos humanos se vulneran cuando se mantienen fronteras, algunas de ellas con barreras arquitectónicas y concertinas para evitar el libre paso de la gente por los países, cuando se permite que los seres humanos mueran en los mares o en su peregrinaje por conseguir mejorar en su bienestar o huir de una muerte segura, cuando se emplea la xenofobia, el adoctrinamiento hipnotizador, solo con el fin de conservar privilegios y estatus económicos o sociales. No se cumple cuando todavía hoy en día se tortura, se encarcela a la gente e incluso se mata al ser humano por defender unas ideas de libertad y convivencia. Incluso se deja de cumplir cuando el patriarcado, el machismo, hace que no exista igualdad de género. Ahora, ¿realmente se cumplen hoy en día esos derechos humanos? Es una respuesta difícil, pero debemos estar seguros de que muchas de estas cuestiones se resolverán. Mientras tanto, lo que nos puede ayudar al debate y a formar nuestro propio juicio sobre las cuestiones más controvertidas es volver a hacer referencia a los dos valores fundamentales, la igualdad y la dignidad. Si alguna acción trata a cualquier individuo como si careciese de dignidad humana, entonces viola el espíritu de los derechos humanos. It is a declaration of basic principles of human rights and freedoms, and to serve as a common standard of achievement for all peoples of all nations. And it's particularly fitting that here tonight, the person who's been the leader in this movement, assisted though she has been by many others. I refer, of course, to Mrs. Roosevelt, the delegate of the United States.